Muy buen día. Bienvenidos a Pan de Vida, un tiempo para oír palabra de Dios. Gracias a Dios por cada uno de los oyentes y la invitación para que disponga sus corazones, para que sea Dios hablando y que podamos ser edificados a través de la bendita palabra de Dios. Bienvenidos. El día de hoy vamos a oír palabra de Dios que se halla en la carta a los Gálatas, capítulo 1. Bienvenidos. Padre, en el nombre de Jesús presentamos tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a cada uno de nosotros y que nuestro corazón sea transformado y renovado por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias porque esta palabra es una palabra de exhortación y tú la usas, Señor, para edificación en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en este primer capítulo de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo pregunta a la iglesia por qué están siguiendo un evangelio diferente, por qué se han apartado del evangelio predicado por Pablo y por qué están cuestionando el ministerio del Señor Jesucristo, que es el que predica Pablo, según revelación directa del Señor Jesús a Pablo, donde él aclara que este evangelio es predicado por él porque fue el mismo Señor Jesucristo quien se lo reveló. Entonces vamos a oír. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Dice que es apóstol Pablo es apóstol por Jesucristo y por Dios Padre. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galicia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En estos 5 primeros capítulos se nos está revelando el misterio de la redención, el misterio de la salvación, por el cual nosotros somos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo, y esto por voluntad del Padre, de nuestro Dios Padre. Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí Pablo se sorprende del cambio o de las cosas que se están dando al interior de la iglesia, donde quizás se estén mezclando ideologías, se esté predicando a otro Jesús. No que haya otro, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y cuál es el evangelio que anuncia Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, pero resucitó al tercer día por el poder que nuestro Padre Dios le dio, y que por eso ahora somos salvos. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tenemos que trabajar en nuestro carácter, trabajar nuestras debilidades, nuestra autoestima, tener claro por qué somos creyentes, estar convencidos para agradar a Dios y no a los hombres. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a los muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, él agradaba lo que la tradición decía, o sea, agradaba a los hombres. Pues si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces él asolaba, o sea, él era muy celoso de las costumbres y las tradiciones de sus padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, vemos cómo aquí hay otra gracia de Dios, otra misericordia de Dios con los seres humanos, y es que había un pueblo elegido, el pueblo escogido de Dios, pero aquí cuando Dios se revela por medio de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo, es para atraernos a nosotros, que no somos directamente del pueblo de Dios. Somos del pueblo de Dios ahora por adopción, por haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Pero no éramos de ese pueblo de Dios, de ese pueblo es elegido, al que aquí se reconoce como los que no somos de ese pueblo de Dios inicial, se les reconocía con el nombre de gentiles. Dice que cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Amén. Entonces, vemos acá cómo el apóstol Pablo en esta carta les cuenta cómo fue su conversión y cómo directamente el Señor Jesucristo se reveló a él y le dio el ministerio de los gentiles. Y pues él está sorprendido cómo rápidamente dice que se ha pervertido este evangelio. Debemos ser celosos del evangelio en el que hemos creído y que la palabra que Dios nos habla a través de las escrituras sea fiel
en nuestras vidas, que nosotros la conozcamos para que no podamos ser confundidos con corrientes de doctrina que van apareciendo a través de los tiempos, sino que seamos fieles a la palabra que Dios nos da. Debemos ser estudiosos de ella para que esto no ocurra. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a tener esa disposición para estudiar las Escrituras, Señor, y para que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe en esa comprensión de la palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que nos hablas a través de ella y por lo que nos quieres enseñar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.